Lescano, ¿verdad? Y queremos hablar sobre el tema. Justamente el doctor quería hacer algunas precisiones. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, también a tu compañera que te acompaña en el piso y a todos los teleoyentes. Sí, doctor, le escuchamos, queremos saber un poquito también los puntos que quería resaltar justamente de este caso. Recordemos, es la que en principio dio falso positivo de marihuana, una abogada que estuvo casi un mes presa por eso. Sí, efectivamente, Raúl, y en honor a arrojar un poco de claridad a las actuaciones del Ministerio Público en esta causa, cuando esta representación que ejerce labor en la unidad número 10 de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado se encontraba de turno en la semana del 25 de marzo, fue recepcionada una nota emitida por la Comisaría Cuarta de Asunción, por el jefe de comisario principal, Alberto Morinio Núñez, quien comunicó una situación de hallazgo de supuesta sustancia estupefaciente, en este caso marihuana, en poder de una persona que es la persona que fue posteriormente procesada, quien habría estado tratando o en posesión de esas supuestas sustancias habría intentado ingresar a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para visitar a una persona privada de libertad que sería su pareja, quien se encuentra privado de libertad por el marco de otra causa, según las informaciones y lo que consta en el acta, por una causa de abuso sexual en niños. Bueno, la identidad de esta persona privada de libertad no viene al caso. Dentro de ese informe o esa nota remitida por la Comisaría Cuarta, se arrima también el acta de procedimiento, así como también un análisis primario de campo por sistema Narcotest que fue practicado en el momento del hallazgo por personal del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional. El resultado de este análisis primario de campo fue positivo a supuesta marihuana. Y ahí me quiero detener un poquito, Raúl Sí. y Liz, y para explicar el contexto y qué es lo que en definitiva significa el análisis primario de campo. Es la utilización de reactivos químicos sobre la sustancia hallada, en donde se utiliza como reactivo 1 la acetona, reactivo 2 sal de azul sólido B y reactivo 3 hidróxido de sodio. Eso fue lo que utilizó la Policía Nacional y no cualquier departamento, sino agentes del Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional para concluir de manera primaria que esa sustancia correspondería a marihuana. Y es importante aquí porque justamente ese informe y ese análisis primario de campo es lo que convierte a las circunstancias fácticas en elemento de sospecha suficiente, como exige el artículo 302 del Código Procesal Penal para la elaboración de un acta de imputación. Fue por eso que también fue convocada la persona, la celadora funcionaria de la penitenciaría que procedió al cateo y que halló esa sustancia en poder de la procesada, fue llamada también inmediatamente a declaración testifical y también brindó los detalles de cómo ocurrió y que efectivamente esas sustancias estaban en poder de esa persona y que efectivamente esas sustancias fueron sometidas a un análisis primario de campo que arrojaron resultado positivo a supuesta marihuana. Entonces, hasta ese momento contábamos con los siguientes elementos: nota de la Comisaría Cuarta, acta de procedimiento, análisis primario de campo positivo a marihuana y la declaración testifical de la persona que halló en poder de la procesada, de la entonces procesada, las supuestas sustancias. Con todos estos elementos, por supuesto, se ordenó la detención de la persona, se convocó a esa persona a que preste declaración indagatoria en presencia de sus abogados. Tenemos que decir que prestó cierta colaboración en la investigación y refirió algunos extremos que ellos creyeron convenientes para sus derechos de la defensa. Ante todos estos elementos que estoy relatando, estuve convencido de que
se reunían los requisitos del artículo 302, por lo que formulé imputación por el supuesto hecho contenido en el artículo 15 de la Ley de Drogas, que justamente castiga la introducción o suministro de sustancias estupefacientes a recintos penitenciarios. Desde ya es oportuno también recalcar que este hecho punible el legislador catalogó de sumamente grave porque tiene una expectativa de pena muy alta que va de 10 a 25 años. Bajo estas premisas se requirió también al juzgado la aplicación de la prisión preventiva y bueno, el juzgado tuvo por recibida el acta de imputación y decretó la prisión preventiva. Posteriormente, la defensa, muy rápidamente, hay que decirlo, y es lo que correspondía, se adelantó al Ministerio Público en pedir el examen laboratorial químico definitivo de estas sustancias, en fecha 31 de marzo, es decir, 4 a 5 días después de la imputación. Pero el Ministerio Público se allanó a ese pedido de examen laboratorial, que es lo que corresponde para otorgar certeza plena de los extremos que estaban siendo imputados en grado de sospecha. Pero no solamente se allanó, sino complementó el pedido de la defensa en el sentido de que la defensa no propuso peritos ni tampoco puntos de pericia. Y fue el propio Ministerio Público quien ofreció el perito del laboratorio forense de la SENAT y ofreció también los puntos a ser peritados por esta profesional de acuerdo a su expertise. El 11 de abril, el juzgado fijó fecha para la extracción de las muestras, de manera que esas muestras puedan ser entregadas a la perito que realizaría la pericia laboratorial, y ese informe posteriormente tuvo una conclusión definitiva en fecha 22 de abril, recepcionada el 23 de abril en sede fiscal, por lo que el representante del Ministerio Público, quien les habla, el 24 de abril ya solicitó la revisión de medidas cautelares de la persona procesada y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la inmediata libertad, dejando también en esa audiencia ya expresamente abierta la posibilidad de una abreviación de plazo y desvinculación definitiva de la procesada por no constituir hecho punible. Estos son los extremos y las realidades procesales que están en la carpeta fiscal y en el expediente judicial, Raúl. Y doctor, ¿qué decía el análisis en sí, doctor? Específicamente. ¿Cómo? ¿Qué decía la conclusión esa, digo? Bueno, la conclusión laboratorial dice que las sustancias analizadas no presentan THC, que justamente es la sustancia característica de la marihuana, es decir, no dio positivo a marihuana, es lo que concluye el laboratorio forense de la SENAT. Entiendo. Y bueno, y ahora tiene 3 días para contestar, porque la defensa nos dice que ellos presentaron una abreviación de plazo y sobreseimiento, que es lo que usted justamente planteó también o sea, adelantó en la audiencia de revisión, doctor. Sí, es correcto, está corriendo el plazo para la contestación del incidente. Todavía tengo 2 días, pero en el transcurso de las próximas horas ya el dictamen fiscal va a estar a disposición del juzgado jurisdiccional para que tome la decisión que corresponda. Entiendo, doctor. Y bueno, pero realmente a mí lo que me preocupa ahí, doctor, es que prácticamente ustedes siempre tienen como base este elemento de sospecha, este análisis primario de campo. Y no es el primer caso donde de repente da un falso positivo. Sí, es correcto. Hay una posibilidad justamente porque ese examen primario de campo, que como dije, tiene también ribetes o aristas de reactivos químicos, en su caso pudiera dar un falso positivo como ocurrió en esta causa. Y justamente para cerciorarnos con certeza, ya sea positiva o negativa, si las sustancias son prohibidas o no, el único camino es someter esas sustancias a un examen laboratorial que ya eleva eso a un grado de certeza, por el sí o por el no, como ocurrió también en este caso. Y doctor, me decía así fuera de micrófono usted que realmente tardan mucho estos, por el recargo de trabajo justamente tardan mucho estos análisis definitivos. Sí,
hay que decir que demoran un tanto, pero en este caso en particular también, en honor a la verdad, tenemos que decir que tuvo una celeridad un poco particular justamente por las aristas del caso. Hablaba yo con la licenciada bioquímica que realizó la prueba y en nuestros expedientes en la Unidad Especializada de Narcotráfico, este tipo de casos, es decir, el sometimiento de sustancias a exámenes laboratoriales se da de manera cotidiana y por lo general el profesional perito solicita 30 días hábiles que lo convierte en 60 días en total para tener una conclusión definitiva. Y en este caso en particular, como te relaté la cronología, en menos de un mes, en aproximadamente 15 días a partir de la recepción de la evidencia, ya estuvo lista la conclusión. ¿Quiere decir que se puede hacer antes o no tienen lo suficiente medio para hacer rápido, doctor? Yo entiendo que se trata de una demanda excesiva de casos y de la escasa cantidad de profesionales que realizan esta tarea, que no va, digamos, la demanda no va relacionada a la cantidad de peritos que cuentan las instituciones para realizar estas pruebas, porque entenderás que hay muchísimas causas de esta naturaleza, ya sea tenencia o comercialización de sustancias que van a parar al laboratorio y todas ellas tienen que ser sometidas a los exámenes. Y esto no solamente en unidades de la capital, sino de todo el país. Entiendo. Doctor, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. Quiero nomás volver al punto del análisis primario que usted estaba mencionando, donde Sí. fue un falso positivo, doctor. ¿Qué se necesita para poder mejorar eso? ¿Mejor tecnología? ¿O qué se puede para que no muchas personas más estén expuestas a eso, doctor? Bueno, es una buena pregunta cuestionarse porque solamente que en mi caso yo no tengo la expertise laboratorial o química para responderte con absoluta certeza tu pregunta. No obstante, al tratarse, o sea, las sustancias que fueron sometidas en este caso al examen primario de campo responden a ciertas sustancias herbáceas, como también lo es la marihuana. Por ende, me explicaba la perito que realizó la prueba laboratorial que pueden existir casos en que dé falso positivo, como fue el caso en esta causa. Ya. Entiendo. Doctor, aprovechando un poco el momento, yo entiendo que usted está como coadyuvante en esta investigación de la fuga de la penitenciaría de Mingaguazú. No sé si es que podemos con usted consultar algunas novedades respecto a cómo avanza esta causa, doctor. No, en realidad la Fiscalía Adjunta especializada en crimen organizado, como me encontraba de turno también en esas fechas justamente, decidió el acompañamiento al fiscal de la unidad de Ciudad del Este para el relevo de los datos o informaciones que sean más relevantes e inmediatas en el día de la fuga. Pero no existe resolución de Fiscalía General en el sentido de la conformación de un equipo de trabajo. Por lo tanto, estoy desvinculado de ese caso. Ya. Y bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y también todas las explicaciones. Muy amable. Por doctor. favor, gracias a ustedes. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.